Temor y temblor. Soren Kierkegaard. Solo ante Dios, la incomprensión del deber. Elogio de Abraham. La admiración esencial de Kierkegaard por el relato del sacrificio de Isaac, expuesto en el libro del Génesis, se circunscribe al hecho de que Abraham y su descendencia fue objeto de una promesa divina. Sería el padre de una futura raza, siéndole prometida una gran descendencia. No obstante la incredulidad inicial de su mujer, Abraham y Sara abandonaron su tierra de Ur de los Caldeos y se encaminaron a Canaán. Contra toda probabilidad humana, mas no divina, engendran a su unigénito Isaac, siendo una pareja de avanzada edad. A pesar de lo anterior, Dios pone a prueba a Abraham, solicitándole que sacrifique en el monte Moria a Isaac en holocausto. Abraham obedeció la orden y en el preciso momento en el cual se disponía con su cuchillo a matar a su hijo, un emisario divino lo contuvo. Por este hecho, Kierkegaard concibe a Abraham como el segundo padre de la humanidad, toda vez que creyó en lo absurdo. Por ello el filósofo danés expresa que el más grande de todos fue Abraham porque amó a Dios, esperó lo imposible, luchó contra Dios, creyó en Dios. Abraham fue el más grande de todos porque la fuerza de su energía fue la debilidad, el secreto de su saber fue la locura, la forma de su esperanza fue la demencia, su amor fue un odio de sí mismo. Él pudo negarse a ser objeto de la promesa divina, pudo sacrificarse en lugar de su hijo, pudo igualmente solo haber sacrificado el cordero que había llevado tras de sí al monte. De hecho, su fe no estaba referida a una hipotética vida futura, pues de serlo, con facilidad se habría despojado de todo para abandonar pronto un mundo al cual no pertenecía ya. Lo absurdo de la orden divina es que se le exige el sacrificio del único hijo a quien se le había prometido ser el padre de una nueva raza de humanos. El milagro de la fe reside para Kierkegaard en que Abraham y Sara fueron lo suficientemente jóvenes para desear, y en que la fe les conservó el deseo, y de este modo la juventud. Caso contrario a lo ocurrido posteriormente con Moisés. Problemata. La fe es la palabra clave y Abraham el personaje histórico más representativo. El siglo XIX vio emerger el fenómeno de la secularización en un contexto de consolidación capitalista y con ello, la pérdida de los símbolos religiosos sustentados en la fe, permeando diversas esferas sociales y el conocimiento. La filosofía no estuvo exenta de ello, pues asumía la fe como algo irrisorio, una nada, algo propio de la naturaleza inculta. No obstante, el esfuerzo de Kierkegaard se concentrará en explicar qué es la fe y cuáles son sus componentes. La fe para Kierkegaard no consiste en creer en Dios. La fe no es el resultado de una expresión racional de la creencia, es más que el simple sí creo. Kierkegaard se aparta de la filosofía de la conciencia, del pensamiento conceptual de cuño hegeliano. La fe es un movimiento de arrojo al absurdo, un absurdo que en este caso no hace referencia a lo inverosímil, lo inesperado o imprevisto. El absurdo alude aquí a una lógica que supera los cálculos humanos. Este absurdo en la fe de Abraham va ligada a la angustia que experimentó camino al monte Moria. En recurrentes ocasiones repite a Kierkegaard un dato que pasa inadvertido. Transcurrieron 3 días entre la orden divina y la llegada de Abraham al monte para el holocausto. La angustia es lo que se omite en la historia del patriarca, reitera Johannes de Silencio. Teniendo como característica lo absurdo, la fe solo puede ser alcanzada mediante una resignación infinita propia de los caballeros de la fe. Kierkegaard procede a explicar la relación que tiene el caballero de la fe con la realidad, con la degustación que hace de lo finito a partir de lo absurdo. Esta resignación es ejemplificada con la historia de un joven que se enamora de una princesa. Él se asegura primero que dicha mujer es realmente el objeto de su amor. Experimenta en sí mismo la vibración de sus nervios. Dicho amor es la sustancia de su vida. Kierkegaard repite esta expresión 5 veces, que viene a ser lo mismo que aquello que le da el significado a la realidad, o concentrar en un solo acto de conciencia el resultado de toda su labor. No obstante, la princesa como objeto de su amor es un imposible en el plano humano. La resignación aquí es una renuncia a todo. Su amor por la princesa pasó a ser un amor eterno. En esta experiencia de la resignación se comprende un gran secreto. Incluso amando, uno debe bastarse a sí mismo. Ya no se interesa más de un modo finito en todo lo que la princesa hace, siendo una prueba que ha hecho el movimiento infinito. El caballero de la fe se resigna infinitamente a todo para recobrarlo todo en virtud del absurdo. Esta resignación infinita se manifiesta con paz y reposo. Desde el punto de vista de lo infinito, la posibilidad subsiste en medio de la resignación, mas esta posesión es al mismo tiempo una renuncia. El caballero de la fe es consciente de la imposibilidad, lo único capaz de salvarlo es lo absurdo. Con la resignación se adquiere la conciencia eterna, expresión que retoma en 5 ocasiones Kierkegaard.
Para resignarse no es necesaria la fe, pero esta es requerida si se quiere alcanzar algo más allá de la conciencia eterna. Esta conciencia de la eternidad es una relación armónica y amorosa con el Dios eterno. Con un valor puramente humano se puede renunciar a toda la temporalidad para ganar la eternidad, pero se requiere el coraje humilde de la paradoja para asir toda la temporalidad en virtud del absurdo. Ese es el coraje de la fe. Abraham no renunció a Isaac por fe, lo obtuvo por ella. Puedo renunciar a mí mismo y a la princesa, y en lugar de lamentarme debo hallar alegría, paz, reposo en mi dolor. Pero no puedo por mis propios medios recobrarla, pues utiliza mi fuerza en renunciar. No es de muestra de fe el hecho de que una joven conserve la seguridad de que su deseo será complacido. Su convicción no osa mirar a la imposibilidad de frente. Es digno de elogio para Kierkegaard aquel que tiene la fortaleza de alma necesaria para comprender que el deseo sea irrealizable y puede quedarse solo con este pensamiento. Por la fe no se renuncia a nada, al contrario, se recibe todo. Precisamente, de la historia de Abraham se cuentan muchas cosas, pero se olvida reflexionar sobre la angustia que experimentó. Se olvida que le tomó 3 días llegar al monte señalado para el holocausto. El movimiento de la fe obrado por Abraham consiste en no cerrar los ojos y arrojarse de cabeza, lleno de confianza, en el absurdo. Problema 1. ¿Hay una suspensión teleológica de la moral? La moral para Kierkegaard es lo general. La antítesis de lo general es el individuo, que tiene su telos, fin, en lo general. La tarea moral del individuo consiste en despojarse de su carácter individual para alcanzar la generalidad. El pecado surge cuando el individuo reivindica, antepone para sí su individualidad ante la generalidad. La moral coincide con la eterna felicidad del hombre. No obstante, desde la óptica de la fe el individuo está por encima de lo general, viviendo aislado como individuo de lo general. En la fe el individuo es superior a lo general. La historia de Abraham muestra una suspensión teleológica de la moral. Abraham obra en virtud del absurdo, siendo lo absurdo aquello que como individuo está por encima de lo general. La moral intenta impedir a Abraham el cumplimiento de la orden divina, siendo la expresión más alta de la moral esta: el padre debe amar a su hijo. La moral no autoriza a Abraham a cumplir la voluntad divina. La tentación de Abraham estriba en que si cumple los dictámenes de la moral, entonces su deber, que consiste en expresar la voluntad de Dios, no puede realizarlo. Por ello, Kierkegaard afirma que quien reniega de sí mismo y se sacrifica al deber, renuncia a lo finito para alcanzar lo infinito. La paradoja se manifiesta también en que Abraham se coloca como individuo en una relación absoluta con lo absoluto. Esta relación privada con la divinidad no la conocía el paganismo. No es su participación en lo general lo que lo acerca al absoluto. En el plano moral, Abraham sería un asesino, quiso matar a su hijo, pero desde el plano superior de la fe nos hallamos ante una paradoja que escapa a todas las mediaciones. Cuando se suspende la fe, reduciéndola a cero, queda únicamente el hecho brutal de que Abraham quiso matar a su hijo. Problema 2. ¿Hay un deber absoluto hacia Dios? La moral es lo general y por ende lo divino. Toda obligación moral es una obligación con Dios. Dentro de la concepción moral el individuo se despoja de su interioridad para expresarla en lo exterior. Cada vez que eso le repugna cae en el pecado. La paradoja de la fe consiste en que hay una interioridad inconmensurable con lo exterior. En la fe lo íntimo es superior a lo externo. Así, el individuo determina su relación con lo general por su referencia con lo absoluto, y no es su referencia a lo absoluto por su relación con lo general. Lo anterior no quiere decir que la moral sea abolida, pues el amor hacia Dios puede conducir al caballero de la fe a dar su amor al prójimo. ¿Le parece emblemático a Kierkegaard el siguiente texto de San Lucas? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, sus hijos, no puede ser discípulo mío. De este pasaje se desprende que Dios es aquel que exige un amor absoluto. El deber absoluto puede llevar a cometer aquello que la moral prohibiría, pero de ninguna manera puede llevar al caballero de la fe a cesar de amar. He ahí la paradoja. Si Abraham odiara a Isaac, Dios no le exigiría el sacrificio, porque Abraham no es Caín. Ese amor que siente por Isaac, paradójico al amor que siente por Dios, hace que ese acto se convierta en sacrificio. La miseria y la angustia de la paradoja son el motivo de que Abraham no pueda absolutamente hacerse comprender de los hombres. No son la Iglesia o el Estado los que deben posibilitar al individuo actos semejantes a los de Abraham.
o la abnegación dicha por Jesús en San Lucas. Antes bien, es necesario que el individuo actúe como individuo, aunque con ello se tema lo peor. Un individuo no pide socorro a lo general, no pide a nadie que lo ilumine, no tiene directiva de nadie. El héroe trágico renuncia a sí mismo para expresar lo general, para coincidir con la voluntad estatal o eclesial. Abraham, por el contrario, no salva al Estado. Su vida es como un libro bajo secuestro divino y que no se hace público. El verdadero caballero de la fe vive en el aislamiento absoluto. Abraham no es Agamenón. Abraham es un testigo, no un maestro. Problema tercero. ¿Puede justificarse moralmente el silencio de Abraham frente a Sara, Eliezer e Isaac? Lo moral es lo general y por ello lo manifiesto. El individuo, por el contrario, es el ser oculto. Su deber moral consiste en revelar su secreto para manifestarse en lo general. Permanecer en lo oculto implica para el individuo respecto a lo general cometer pecado. Puntualmente, la conducta de Abraham solo es sostenible si se halla en posesión de un interior oculto, estando en él el individuo por encima de lo general. La primera inmediatez es estética. Para ello, procede Kierkegaard a analizar la categoría de lo interesante. Esta es una categoría límite que se mueve en los confines de lo estético y lo ético. En la tragedia griega, el hecho oculto es un resto cuyo principio es una fatalidad, en la cual desaparece la acción dramática y de donde saca la tragedia su misterioso origen. Un hijo mata a su padre, pero solo cometido el acto se entera que su hijo es parricida, por ejemplo. A continuación, el filósofo danés procede a brindar algunos ejemplos sobre la dialéctica que opera entre lo estético y lo ético. Una joven está secretamente enamorada de un joven sin que ambos hayan confesado en definitiva su amor recíproco. La joven es obligada por sus padres a contraer matrimonio con otro hombre. Ella obedece, esconde su sentimiento. Desde el plano estético, esta conducta es considerada como una lucha valerosa por mantener por años sus designios. En el plano ético, el secreto no es pertinente. Así, lo estético exige lo oculto, lo ético lo condena. En Ifigenia de Eurípides, Agamenón debe sacrificar a su hija. Lo estético exige de él que calle, porque sería indigno de un héroe buscar consuelo en otro. En el plano ético, el héroe muestra su valor cuando cuenta a Ifigenia su destino. No puede negarse que el silencio y el secreto no confieren al hombre una grandeza real, precisamente porque son determinaciones de la vida interior. Cuando Amor deja a Psique, le dice: si tú guardas silencio, darás al mundo un hombre que será Dios. Pero hombre, si tú traicionas el secreto. Según esto, el héroe trágico, favorito de la ética, es el hombre puro. El silencio es la trampa del demonio. Cuanto más lo aguarda, más temible es también el demonio. Pero el silencio es un estado en el cual el individuo toma conciencia de su unión con la divinidad. Aristóteles narra en su Política una anécdota relativa a los discursos civiles ocurridos en Delfos, ocasionados por una historia de matrimonio. El novio, a quien se le había augurado hechos funestos para con sus esposas, se negó a celebrar las bodas. ¿Qué debía hacer el novio? ¿Callarse y celebrar los esponsales? De haber actuado así, ofendía a la muchacha, pues de saberlo ella no hubiese convenido semejante unión. La ética, por su parte, ordena al novio que hable. Al tratarse de un augur, haga lo que haga el novio, la predicción se cumplirá. Ni obrando ni absteniéndose podrá entrar en relación con la divinidad. Cosa distinta hubiese sido si la voluntad del cielo no hubiese sido anunciada al joven por medio de un augur, sino que fuera producto de una relación con él de manera privada. Allí hubiese existido la paradoja. No puede hablar a pesar de sus deseos. Entonces, lejos de gozar de sí mismo en su silencio, por el contrario, soportará un sufrimiento que además será garantía de lo bien fundado de su causa.